Audio. Por si las moscas, Radio La 1110, Sol Pérez se metió en el escándalo entre Jimena Barón y Julia Mengolini y tomó una clara postura en contra de la periodista. Me pareció muy machista, dijo, en relación a sus dichos, y apoyó a la actriz y cantante. Un breve repaso. A través de su cuenta en Twitter, Mengolini publicó varias fotos de su embarazo y escribió: "Estoy más pesada que Jimena Barón con su culo". A raíz de la repercusión que tuvieron sus palabras, se explayó: "Todo bien con tener un lomazo y postear 3 fotos de tu culo por día, cada uno sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora, bien, no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud". A través de esa misma vía, Barón le respondió: "La misma foto de mi culo años atrás cuando no iba al gimnasio y pesaba varios kilos más me hace una mujer real, respetable y honesta. Hoy, entrenando duro y amando y compartiendo mis pompas firmes con libertad, soy una hipócrita y frívola esclava". Interesante feminismo, selectivo. Ahora, Sol Pérez, quien en el último tiempo ha recibido muchas críticas de colegas y de usuarios en las redes sociales por compartir fotos sexys con sus seguidores, se manifestó al respecto. "No me esperaba la línea de pensamiento de Mengolini. Me parece bien que cada uno exponga lo que piensa y lo que tiene ganas de decir, pero me llamó la atención porque fue como clasificar a las mujeres, entonces me lleva de nuevo al machismo y hace retroceder. Eso de que si tenés cierto cuerpo no lo podés mostrar, volvemos a las cool y a las no cool, a que no te podés poner un short. Para salir, te censuras, si otro te mira alimentaste al patriarcado, volvemos a poner a la mujer en el papel de culpable cuando es la víctima. Es muy chica la línea que separa el pensamiento. Muchos dicen que las que subimos fotos de alguna manera nos estamos cosificando, pero en realidad es libertad. Cada uno hace lo que quiere, entonces ninguno te puede decir nada sobre si alimento al patriarcado o no. Es una cuestión que no tiene que ver con la imagen", aseguró en el ciclo Por si las moscas, por Radio La 1110. Al ser consultada si consideraba machistas los dichos de la periodista, contestó: "Sí, me parecieron muy machistas porque no se fijó en las modelos top que, como todos, están subiendo fotos en malla durante sus vacaciones. Lo que le molestó es el cuerpo de Jimena. Es una clasificación machista y retrógrada porque tiene un cuerpo voluptuoso. Entonces, ¿qué es? Una atorranta, un gato. Cuesta salir constantemente de ese pensamiento y alimenta el patriarcado y está vendiendo. Como que ella quiere conquistar al hombre. Pero lo que no saben, y lo digo de corazón, es que quienes más nos siguen son mujeres. Si vas a la puerta del teatro o de la radio, las personas que me llevan regalos son mujeres.
la integrante del elenco de Nuevamente Juntos en Mar del Plata, criticó los dichos de Mengolini porque, según su testimonio, sus palabras pueden provocar que mujeres con cuerpos reales quieran dejar de subir fotos porque otros pueden pensar que quieren seducir o que se están cosificando. Respecto al mensaje de la periodista, que dijo que empoderarse es usar las horas de gimnasio para ir a tomar birra con tus amigas sin que te importe cómo se te hincha la panza, Sol Pérez aseguró: "Para mí el gimnasio es como ir al psicólogo, me cambia el humor. Tiene que ver con distintos estilos de vida. No puede asegurar que su pensamiento es la línea de pensamiento general. Si tenés un cuerpo perfecto no es empoderamiento. ¿Quién dice que es hermoso?", se preguntó la actriz, conductora y modelo. "Yo no considero que mi cuerpo sea perfecto, quizás otros sí. A mí, quizás me gusta más el cuerpo de otra". Porque Mengolini no se fijó en las fotos que suben Eva de Dominici o Calu Rivero, por decir algunas. En ese sentido, la actriz manifestó que tiene un pensamiento del feminismo totalmente distinto al de Mengolini. El feminismo es luchar por la igualdad, tener el lugar que merece cualquier mujer, decir algo y que se te respete igual, que tengamos los mismos puestos de trabajo y las mismas posibilidades. Que la mujer deje de ser un objeto. Y eso no pasa por sacarte o no una foto, es el pensamiento del hombre la que te está poniendo como objeto, explicó. El comentario de Mengolini y la dura respuesta de Barón se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su culo. ¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no. ¿Quién pudiera portar semejante ojete? ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es: no, amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión, escribió Mengolini antes de abrir un hilo de Twitter en el que manifiesta su opinión. Muchas respuestas del tipo: si quiero muestro el culo y me siento empoderada, pero por supuesto, boludas, hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón, que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión, escribió la periodista en respuesta a quienes la criticaron por el original posteo. Empoderarse es mostrar un culo, sin complejos, que no se parece al de Jimena Barón. Empoderarse es sentirse hermosa, aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó. Empoderarse es usar las horas de gimnasio para ir a tomar birra con tus amigas sin que te importe cómo se te hincha la panza. Empoderarte no puede ser sentirte más linda, porque entonces tu empoderamiento está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre, concluyó la periodista. Luego llegó la respuesta de Barón: bebas de Dios, hagan lo que se les cante los ovarios, que bastante vapuleados los tenemos. Ahí está la clave.
ser fieles y honestas a ustedes mismas. Con tetas, sin tetas, con globos de plástico. En tanga, con bombachudo, mostrando o sin mostrar. A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz, si es que anda feliz, sin molestar a nadie. Libertad es eso. Sean como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les dé felicidad, no necesitamos el visto bueno de nadie, y la vida pasa en un pedo. Disfrútense mucho. Eso, concluyó la cantante ante sus casi 2,5 millones de seguidores. Seguí leyendo. Giulia Mengolini criticó a Jimena Barón. Postear 3 fotos por día de tu C no es empoderamiento. Jimena Barón le respondió a Giulia Mengolini y la acusó de hacer feminismo selectivo. La foto de Jimena Barón tras el cruce con Giulia Mengolini. Aireó un poco el C, que anda sofocado de tanta crítica.